0.33, ¿sí? Dice, el aire que contiene 0.1 de agua, 0.1%, si lo divide entre 100 para sacar la fracción es 0.01, ¿sí? Está 95 y 52 manométricos, ¿sí? Esto, pues, bueno, tenemos 52 manométricos con un flujo de 162 metros cúbicos, ¿sí? Pues esos 162 metros cúbicos, mediante la ecuación de los gases ideales, y acuérdense que esos 52, ¿dónde están? Ahí la presión, aquí está. Los sumamos al 760, los 52 lo multiplicamos por 10 porque son en milímetros, se lo sumamos a 760 y eso lo dividimos entre 760 para que nos den atmósferas, ¿sí? Que es lo que pusimos nosotros aquí, ¿sí? Entonces, como este era un flujo volumétrico, tuvimos que convertir a un flujo molar, eso tiene que estar aquí. Entonces, nuestro nuevo flujo molar, nuestras fracciones de fracciones y ¿qué hicimos aquí? Pues nos dan aquí, nos dicen que está a 83 grados y 5.2 centímetros de, de presión manométrica, ¿sí? Entonces lo que hicimos aquí fue utilizar el dato que nos dan de que se había puesto, se había puesto una muestra aquí, se había metido aquí, se había enfriado y cuando en el espejo se vio que se empañaba, ese era el punto de rocío, que es 30.6, ¿sí? Acuérdense, la temperatura de rocío es la temperatura de saturación y cuando nosotros vemos las tablas de vapor, todos son vapores saturados, por lo tanto, esa es la temperatura de saturación del gas que viene por aquí. Y esa temperatura de saturación, este está aquí, con esa sacamos la presión de vapor en las tablas en las tablas de vapor, ¿sí? Buscamos a 30.6 y nuestra presión fue 32.934 milímetros de mercurio. Esa fue la presión que nosotros sacamos de la tabla con esta temperatura, ¿sí? Y esa temperatura, pues lo único que hicimos fue dividirla entre la presión absoluta, ¿no? De 0.040 y tantos, ¿sí? Entonces, con esto deducimos que la fracción de agua en la salida, en el gas, en el aire de salida es 0.405 y 0.95 por diferencia. Sacamos después el balance de aire, encontramos los moles que salen aquí. Con eso hicimos hicimos la diferencia entre este y nos dio el agua que sale, el agua que se evapora de aquí, ¿no? ¿Sí? Les dejé de tarea, a ver si es cierto que lo hicieron. ¿Qué íbamos a hacer después? Vamos a encontrar el inciso. Era encontrar el flujo volumétrico de, Aire de salida, ¿no? de esta de salida de una a 1. Entonces tenemos la presión, tenemos la temperatura y tenemos el número de moles. La presión es, ¿qué? 5.2, ¿cuánto nos dio? Es la misma, 5.2. Centímetros, ¿no? Sí. El mercurio, si hacemos la presión absoluta sería 52 milímetros porque lo divido por 1000, lo multiplico por 1000 más 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces esto nos va a dar igual aquí, 52 más 760 son, ¿qué? La presión ya en atmósferas es 1.068.
1.068 metros. La temperatura es 83 grados centígrados. Bueno, más lo multiplican 83, no suman, pero a 273. Ya son 30, ¿qué es? 300. 356. Y el número de moles es 9.4069 por minuto, ¿no? Pues ya no me sacan PB, ¿no? Entonces, A mí me PB salió por 270.99 metros cúbicos minuto. ¿ah? Sería el volumen Profe, igual. pero el número de moles no lo tenemos que multiplicar por algo. No, nomás sacaríamos aquí nomás ya los números del volumen, ¿no? Número no, moles 9.4069 kilomol por minuto. En la R vamos a 0.8206. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podemos usar qué? Metro cúbico, bueno, no, ahí sería Atmósferas. atmósferas Kelvin sobre metro. Ajá. Acuérdense, esto es igual que litros sobre mol, ¿no? Y la presión es igual a 1.068 atmósferas y la temperatura 356 Kelvin. ¿Cuánto dice que le dio usted? 270.99. A mí me dio 257. A mí también me da 257.31. También a mí. Ah, es que yo en los Kelvin tengo 356.15. Bueno, pues Ah, ya lo sé. Pues sí, es lo mismo, casi. Si lo pongo en punto 15, también me da 257. Nos cambian de centímetros. sí, ese es el inciso B. Y el inciso C, ¿qué les piden? Les piden cuál es el porcentaje de peso del agua en la pulpa de salida. Si ustedes se fijan, yo ya saqué cuánto peso es el que sale aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho? Les había dado 6 puntos y algo, ¿no? Entonces, fíjense bien. Tengo 24 kilogramos por minuto, creo que es. Voy a multiplicarlo por punto 33 y el 24. ¿Cuánto nos da la primera? Nos da, ¿qué? 8 puntos y algo. A mí me dio 7.992. O sea, esta es la cantidad de agua que entra, Pero ¿no? sí, si lo sacan por un tercio, te da el 8. 8, pues, 8 kilogramos por minuto. Esa es la cantidad de agua que está entrando, entonces aquí sería cuánto, 16, ¿no? ¿Sí? Ahora, si a esto le resto que lo que yo digo que se evaporó, que es 6.695, me va a dar la cantidad de agua que sale en esta, que sale aquí, ¿no? Yo estoy restando el agua que se evapora y serían cuánto, 8 menos 6.695
Me va a dar 1.305. 305. Esto queda igual porque pues es la pulpa, ¿no? O sea, queda igual. Pues me piden a mí la fracción en peso de esto, pues entonces nomás lo único que voy a hacer es sumarle, ¿no? Esto me va a dar 17. La fracción de peso del agua en la salida sería igual a qué. Y lo hicieron, ¿no? Te dije que lo hicieron o no lo hicieron. Creo que nomás algunas personas lo hicieron. 7.5%. O sea, mi fracción es 0.075. Entonces, si lo convertimos a porcentaje, ¿no? O sea que no queda mucho, ¿no? Entonces, hasta ahí era el problema de ayer. Déjenme ir con mis cuadernos. Entonces, vamos a ver si ya tenemos otro problema. Yo creo que ya terminamos los problemas, ¿ya o qué? Balance molecular. Bueno, ya vamos. Es que ahora tenemos 5 horas, ¿no? Pues vamos más adelantados, mucho más adelantados que otros semestres. Se quema azufre. No. Ya no vamos igual. Qué raro, ¿no? Pues cómo iba nosotros que íbamos casi igual. Ah, no. En otros semestres, en abril apenas estaríamos viendo esto. Muy bien. Vamos a hacer entonces humedad relativa, saturación relativa, ya lo vimos. Ah, no hemos visto la humedad relativa, ¿no? Sí, lo vimos también. Sistema gas líquido, bla, bla, bla. Vamos a ver en el libro. Creo que traigan su libro, porque si no, no voy a estar hablando ahí como y nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? De unas 6:30 y... Problemas. Giro de fases, diagrama de fases. Vamos a empezar con pues, cuando salimos de vacaciones. Sistema, gas, líquido.
un, un componente condensable, ¿no? Pues esto ya lo habíamos visto, dice. Ok, entonces habíamos visto en la clase pasada la ley de Raúl para un sistema de un solo componente condensable, ¿no? ¿Cuál era, muchachos? Que la P de A era igual a ¿qué? A Y por P. P mayúscula, ¿no? Y esto era igual a la presión de vapor de líquido puro, ¿no? Sí. Que esto lo podemos sacar. Ojo, es una multiplicación, es la presión a una cierta temperatura, ¿eh? Entonces, esto si es vapor, pues lo podemos sacar del tablas, ¿no? Y si es otro compuesto que no sea agua, la sacamos con la ley del Poe. Entonces, si en una corriente a usted le dan un gas y le dan la presión y la temperatura, pues no tendría mucho problema encontrar las Y, ¿sí? Y además la Y es de ese gas y la Y es del compuesto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, y luego todavía si le dan la humedad relativa y la saturación relativa, ¿sí? Eso lo vamos a ver más al ratito, no hay problema. Pero antes, me gustaría eh, ver unos puntos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este está muy largo, este Jamboard. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí puntos importantes relacionados con el comportamiento. Este viene en su libro en la página 250, de los sistemas gas, líquido y diversos términos utilizados para describir el estado de los sistemas. Número uno dice, un gas en equilibrio, un líquido, es- debe de estar saturado con los gases. Pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos que un gas está en equilibrio con un líquido, pues debe estar saturado, ¿no? Entonces, acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Que porque si tenemos
Si decimos que está en equilibrio, significa que está saturado, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que habíamos dicho eso, ¿no? Ya. Equilibrio, saturación. Claro, en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, acuérdense que son los componentes volátiles, no otros componentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el agua, el metanol y todos, de alguna forma se pueden evaporizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si está en equilibrio, pues significa ¿cómo se llama? Que está saturado, ¿no? Es lo que dicen ahí. Número 2 nos dice la presión parcial de un vapor en equilibrio en una mezcla gaseosa que contiene un solo componente. Ese es un solo componente, ¿eh? Un solo componente condensable, por ejemplo, el agua, que tengan agua en un recipiente con aire, ¿no? No puede exceder la presión de vapor de componente a, a la temperatura del sistema. Sí, y sí, ¿verdad? No, aquí lo voy a poner P asterisco, ¿no? P asterisco. Y no. Es un P, es un P de su índice P, coma, el vapor está saturado. Cualquier intento de incrementar I debe conducir dice la presión parcial de un vapor en equilibrio con una mezcla gaseosa. O sea, ¿qué significa en equilibrio, muchachos? Es que es muy claro. ¿Qué significa equilibrio? ¿Que está saturado? Está saturado, ¿no? Sí. Espérame, me están llamando por teléfono.
Ok, sí, perdón. Y se presenta un equilibrio, ok. Fíjense, este es cuando tengamos un solo componente condensable. Por ejemplo, si, vamos a ponerlo aquí, si ustedes tienen que usar un recipiente y le ponen acetona, entonces sería un solo componente, pero sin cambio, si ustedes tienen aquí agua más benceno, pues ya no es ya no más es un solo, porque el benceno también se puede condensar, igual que el agua, ¿no? Entonces, para eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos hablando nomás de un sistema en el cual se tiene nomás un compuesto condensable, ¿no? Que no se puede exceder la presión de vapor del componente puro a la temperatura del sistema. Es lo que se había dicho, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, lo que está diciendo aquí en pocas palabras es que eh, usted puede tener una presión parcial a una cierta temperatura y si usted le quiere aumentar más la presión parcial, o sea, meterle más aumentar la concentración, lo que va a pasar es que se va a empezar a condensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la Y es igual a a esto, ¿no? Entonces, si usted quiere aumentar la composición de esa sustancia, más allá de la desaturación, pues lo único que va a hacer es que se empieza a condensar, ¿no? ¿Sí? Se empieza a condensar. Esa es una, ¿no? El número 3. Ya puedo pasar al otro siguiente, muchachos, ya lo copiaron. O no lo están copiando, no, eso viene en el libro. Ya lo Ya copié. terminamos de copiar, profe. Eso. Ya, prof. Ya lo copiaron. Sí, profe. Sí, Bueno, el número 3 nos dice un vapor presente en un gas en cantidad, fíjense bien, en cantidad menor a la de la saturación. Se le denomina, voy a poner aquí con los tres verde. Creo que aquí no viene para ver. Bueno, está un poco limitado esta cosa. Se denomina vapor sobrecalentado. ¿Cuántas veces no han oído ese término vapor sobrecalentado? O si lo han visto o no lo han visto. Para dicho vapor. Por ejemplo, si nosotros tenemos PI igual a Usted había mencionado que vapor sobrecalentado era cuando la temperatura era más alta que el punto de rocío, ¿no? sí. O como dice aquí, ¿no? Dice un vapor presente en un gas en cantidad menor a la saturación, se le denomina vapor sobrecalentado. O sea, imagínense que, por ejemplo, usted está aquí ahorita ahí, o está, por ejemplo, usted está, ahorita cuánta temperatura tendremos, a ver, déjenme checar. Y temperatura de hoy, La máxima hoy va a ser de 16 grados y la mínima. ok,
14 más o menos, 16 grados más o menos tenemos ahorita. Imagínense que tenemos 16 grados aquí. Sí, bueno. Entonces tenemos 16 grados. Imagina que tienen 16 grados, ¿no? Si ustedes se van a, a las tablas de vapor, ahí junto a las tablas de vapor, nos vemos que las tablas de vapor, ¿cuánto serían? ¿Dónde están las tablas de vapor? Ahí, las tablas de vapor, la página. Las tablas de vapor a 16 grados tenemos aproximadamente 13 puntos. La presión de saturación a 16 grados es igual a 13.634 milímetros de mercurio. Entonces usted dijera, bueno, tengo esto, entonces mi fracción del agua ahorita así como está, si estuviera totalmente saturado sería que 13.634 entre 760, esto me va a dar igual a 13.634 entre 760. O sea que debería de ser, si estuviera totalmente saturado, 0.017. ¿Sí? O sea, casi 18, pues. 0.808, o sea, por 100 nos daría aproximadamente como uno, bueno, sería como el 1.8%, ¿no? En fracción. ¿Sí? O sea, eso es como si estuviera totalmente saturado. Y eso tendría una presión de 13.64. Pero, si usted dice, no, pero tengo una Y de 0.009. ¿Sí? Bueno, ya con eso usted sacaría la P y buscaría, ¿no? O sea, por ejemplo, que voy a buscar la Y, entonces tengo nomás lo que haría sería multiplicar, si despejo esta, o sea, entonces si despejo 0.009, la presión total son 760 aproximadamente, ¿cuánto me daría? 0.009 por 760. 6.84. 6.84 milímetros, ¿no? No sé si haya eso, déjame checar. A esa, esta es una presión, entonces ustedes lo buscarían al revés en las tablas de vapor. ¿A qué temperatura es 6.84? ¿Sí? Bueno, a la tabla B3 creo que es, no sé, déjenme ver. 3, más o menos a 6.84, estamos hablando, si ustedes se van a la tabla, buscan ese más o menos aparecido 6.84, más o menos va a estar entre 5.6, ¿no? Más o menos, si ustedes se van a las tablas. La temperatura a esa presión es 5.4 más o menos, ¿no? Y ustedes se van a la tabla y buscan esta presión, buscan a qué temperatura está, va a ser como 5 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que si un gas está, entonces, si ustedes se fijan, mi fracción molar es 0.018 y yo tengo 0.019.
Entonces, se supone entonces que ese gas está sobrecalentado porque tiene menor cantidad que la que debería de tener, ¿sí? Y hice este ejercicio porque ahorita la vamos a usar, ¿eh? Entonces, fíjense bien. Entonces, saturado es 0.018, ¿sí? Eh, pero yo tengo una fracción de 0.09, entonces esto me da menor a esto, entonces significa que posiblemente si yo saco la saturación ahí más o menos me daría como, no sé, tendría que sacar ahí cuánto sería, ¿no? Como el 50%, ¿no? O sea, tiene una humedad relativa como el 50%, ¿sí? Entonces, a lo que vamos aquí es que si la presión o la cantidad de agua es menor a la de saturación, pues decimos que el vapor está sobrecalentado, ¿sí? Entonces ahí les va una pregunta. ¿Cómo yo haría que esto sea, sea una igualdad? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo les pregunto, a ver, estaba mi vapor sobrecalentado, ¿qué necesito hacer para que eso que sea menor sea ahora una igualdad? No se entiende la pregunta. Agregar una Multiplicarlo constante. por una constante. No, muchachos, no lo vean desde el punto de vista matemáticos. Por ejemplo, si este es menor, eh, fíjense, yo no puedo aumentar la fracción. ¿Qué haría entonces yo? Aumentar la Aumentaría la presión, ¿no? Ajá. Para que al aumentar la presión, Sí, bro. multiplicada por este Y, pues me da un valor mayor, ¿no? ¿Sí o no? Si aumento la Sí. presión, entonces con un valor de Y, pues me va a dar más, entonces va a ser más o menos igual, ¿no? Entonces en esta parte de aquí, pues yo aumentaría una presión. ¿Cuándo ocurre eso en un proceso? Pues estoy comprimiendo, ¿no? Entonces, acuérdense, si yo comprimo, empiezo a meterle presión, más presión, pues va a llegar un momento en que va a llegar un momento en que este va a ser igual y se va a empezar a condensar, ¿sí? Entonces, cuando a un sistema yo le meto más presión, entonces, y luego todavía le bajo la temperatura, bueno, si le meto más presión, entonces va a llegar un momento en que esto va a ser una igualdad y entonces va a empezar a condensar, ¿sí? Por eso en el problema anterior que vimos era que un condensador compresor, ¿no? ¿Sí? Porque están aumentando la presión y después le bajan la temperatura. O lo que yo haría aquí también es que, bueno, aquí está la temperatura más alta, entonces lo que yo pude hacer aquí es que la temperatura la bajaba. Lo izquierdo, ¿no? Mantengo esto igual y le bajo la temperatura, ¿no? Pues lógico, ¿no? Si yo tengo si ahorita tengo un aire a 16 grados y le empiezo a bajar la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Luego va a condensar. Va a llegar a un punto en que empiece a su estado de saturación, que es esto, ¿no? Y va a empezar a condensar. Va a empezar a condensar, y entonces aquí eso dijimos que era la temperatura de rocío, ¿no? ¿Sí? Entonces hay dos formas para tratar de que llegue una igualdad o que un sistema tenga que estar en equilibrio o saturado. Una es que yo le aumente la presión, o sea, del lado izquierdo, le aumente la presión, y entonces, si aumenta la presión, pues se va a hacer una igualdad y va a empezar a condensar. Del otro lado, podría yo disminuir la temperatura y empieza a condensar, ¿no? ¿Sí? Es algo parecido bueno, no es parecido, pero haga de cuenta que ustedes, imagínense cuando sacan un vaso de esos bien fríos bueno, mejor no digo de ahí de cerveza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el vidrio de la cerveza? Condensa. Se va a empezar a Se condensar, empaña. se empaña todo, ¿no? Porque está muy frío. Mientras más agua se esté condensado, significa que hay más humedad, ¿no? ¿Sí? También. O sea, si usted lo pone en un lugar donde hay mucha humedad, pues el vaso se va a empezar a un montón así a tener un montón de agua condensándose, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí no le están aumentando la presión ni nada, le están bajando la temperatura, ¿no? Al aire circundante del vaso, ¿no? ¿Sí? Pues hay dos formas.
o subir la presión o bajar la temperatura, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando ustedes tienen una destilación, ¿no? Viene el vapor aquí a una alta temperatura, lo ponen el condensador y aquí entra el agua, el agua que está más fría, pues empieza a condensar, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahora, sí, entonces si un vapor está presente en menor cantidad de la saturación, se le llama, a ese vapor se llama, a ese aire se llama que está sobrecalentado, ¿no? ¿Sí? Menor la saturación, acuérdense, ¿eh? ¿Sí? Entonces a veces cuando uno oye sobrecalentado significa que, pues está más caliente, no es eso, ¿no? Significa que, cosa más que tiene una cantidad de vapor menor a la cosa más, a la que, una cantidad menor al, cosa más, a la temperatura, ¿no? De saturación, ¿no? La que debe tener, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a aplicar el siguiente punto, ¿sí? Vamos a la siguiente. Lo copiaron, me paso al otro. Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, un vapor está sobrecalentado cuando su temperatura es menor a la temperatura del rocío, ¿verdad? No, mayor a su Mayor, temperatura perdón. de rocío. Sí. Ahorita vamos a ver eso, mira. La número 4. Si no, ya se está acabando el tiempo. 4. No, siempre tengo. 4 dice, si un gas, y es lo que estamos hablando ahorita, si un gas que tiene un vapor sobrecalentado, se enfría, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que vamos a enfriar a presión constante. ¿Es un proceso qué? ¿Cómo se llama ese proceso? A presión constante, muchachos. Isotérmico. No, eso no es isotérmico, es a una Isobárico. temperatura Isobárico. ¿sí? La temperatura a la cual se satura se denomina punto de rocío. El gas, por la ley de Raúl, ¿no? Raúl, no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia, es como francés eso, ¿no? No sé qué sé qué, es que sabe, no sé qué si es, creo que es francés, ¿no? ¿Usted sabe francés? Entiéndame, sí, yo sé francés, maestro. Ok. No, profe, no sé francés. Oh, muchachos. Y hay tan buenas cosas, hay tan buenos intercambios a Francia, ingeniería química es una de ellas, ¿sí? Está el famoso, ¿qué? El programa de Francia, México, Francia de ingenieros, ¿sí? Como buenas becas. Ya se han ido varios de aquí de la escuela, de la, de la carrera, ¿sí? Hace como, ¿qué será? Hace como unos 3 años se fue una muchacha y se fueron por un año, creo que se fueron allá, tuvieron clases y todo allá. Muy buena esa muchacha, muy buena estudiante. Sacó excelente en el examen de Ceneval, usted también. ¿Sí? Bueno, es más, hay hasta una muchacha que se fue allá y se casó y se quedó allá. Hijo, bueno, esa muchacha no lo dudaba. Muy inteligente también. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío de un gas
se llama grados de sobrecalentamiento. ¿Sí? Entonces, la presión de saturación, pues esa es la temperatura de rocío, ¿no? Ay, aquí la leí, pero. Entonces, por ejemplo, en el pasado, vamos a pasar, ahorita que, en el problema pasado, ¿ya lo copiaron esto? No, profesor, un poquito. Sí. Ya. Ahora tengo que ir también ya, porque tengo que ir poner un examen ahorita a los muchachos. En el problema pasado, fíjense bien, ¿sí? La temperatura estaba a 16 grados y con esta Y nos dio a 5.4, que esta es la temperatura de rocío, o sea, la temperatura de saturación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grados de sobrecalentamiento tendría ¿cómo se llama? Ese gas que estamos hablando? 5.3, ¿no? 5.3 y algo. No, fíjense, el gas está a 16 grados y su temperatura de rocío es 5.4. Ok, sí, ya vi que el regué. ¿Cuántos grados de sobrecalentamiento tendría? 10.6. Nomás Sí. estaríamos 16 menos 5.4, nada, 10.6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en un examen, si en un problema viene, dice un gas, pues si un examen, como si un gas tiene un gas, si en un problema viene un gas eh, que contiene vapor cuya presión es de una atmósfera y una temperatura de 50 grados centígrados con 10 grados, con 10 grados de sobrecalentamiento. Inciso A, ¿cuál es su punto de rocío? ¿Y cuál es su composición? Oye, ya sabía que tengo que ir. ¿Cómo lo sacarían ahí, muchachos? Un gas que contiene vapor cuya presión es de una atmósfera de una temperatura de 50 grados centígrados con 10 grados de sobrecalentamiento. ¿Cuál es su punto de rocío? Pues ahora ya tenemos el sobrecalentamiento, solo es despejar la incógnita, que creo que sería 50 menos 10. Ajá, 50 menos 10, pues sería 40 grados, ¿no? O sea, 40 grados. ¿Y cómo sacaría la composición de ese gas que tiene agua? Con la ley de Antoine. ¿Sí? Van y buscan ahí en las tablas de vapor cuál es la presión a 40 grados centígrados. ¿Sí? Les va a dar una presión. Y esa presión que la van a utilizar para. Acuérdense, ya con esto encuentran
la presión de saturación, ¿no? Entre la P, ¿sí? Y sería una 760, ¿no? 760 milímetros, y lo que sacaban ustedes ahí de las tablas, ¿no? Y le da la composición del agua. O sea, ¿cuál es la fracción del agua? Pues ya sacan la fracción del agua y el resto es el gas, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Entonces tienen que tener muy en cuenta estas definiciones, muchachos, ¿sí? Sí, porque en los problemas, pues, es nomás tratar de ver las definiciones, ¿no? De la saturación y todo eso para poder entender, hacer los problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Porque me tengo que ir al examen y a preparar el examen. Bueno, ya lo tengo preparado, pero tengo que ir para allá. No, todo bien, profe. Entonces, nos vemos, muchachos. ¿Sí? Hoy no voy a pasar lista. ¿Sí? Buen día, profe. Que Buen día, estén bien. profe. Buen día, profe.